¿A quién tenemos aquí? Es mi querida hermana. De compras completamente sola. ¡Qué patético! Su Jin Road. Vestida así, ¿a quién intentas seducir? Sigues siendo solo una vieja indeseada, con un aspecto tan pobre. Cariño, ¿no estás de acuerdo? No soy como algunas personas, recogiendo basura que otros no quieren, y siendo feliz por ello. Además, me casé hace 2 años. Tú. ¿Y que si estás casada? Apuesto a que te casaste con algún matón de poca monta. A diferencia de mi Chao Chun, que ahora es un ejecutivo senior en una subsidiaria del Grupo Lee. Debes estar arrepintiéndote tanto, hermana. Él. Por supuesto. Mi esposo definitivamente no es tan bueno como él. Después de todo, mi esposo no es un mantenido. Él es solo el hombre más rico de Jiangcheng. ¡Qué chiste! Tu marido es el hombre más rico de Jiangcheng. ¿Sabes siquiera quién es ese? El verdadero hombre más rico de Jiangcheng es el presidente Li Yunqi. No sé de dónde sacaste la confianza para comparar a tu marido inútil. Cariño. Exnovio, ayúdame aquí. Hermana. Presidente Lee no es alguien con quien puedas simplemente coquetear. Exacto. Y la última vez, el hombre que contestó el teléfono sonaba tan débil. No estás mal de aspecto, pero no encuentres solo algún matón de tercera por mi culpa. Presidente Lee. Me recuerda, ¿verdad? Soy el gerente de Hun Yu, bajo el Grupo Lee, en la reunión anual del año pasado. Incluso lo conocí. Presidente Lee. Mi hermana aquí no conoce la inmensidad del mundo y es ignorante. De hecho, lo ofendió. Yo la enseñaré una lección por usted ahora mismo. Presidente Lee. Despídelo. Cualquiera bajo el Grupo Lee. Todas las empresas nunca te contratarán. Sí. Presidente Lee, ¿por qué es eso? Me equivoqué. Por favor, perdóname. No. ¿Marido? Presidente Lee. No me digas. Ustedes dos son realmente marido y mujer. Sí. No. Espera, no te dejaré ir. Marido. ¿Marido? Abogada Su. Tiene tanta prisa por casarse conmigo. Quizás. Pero presidente Lee, he visto. Tu esposa, Su Jin Rogue. Es tan bonita como yo. Amable. Es una buena mujer. Es así. Pero supongo que Su Jin Rogue definitivamente no lo es. Tan divertida como la abogada Su. Pero ya estoy casada. Director Lee. Todavía quiere el divorcio. Presidente Lee, hay una emergencia en la empresa. Necesitamos que vuelva para encargarse. Abogada Su. Un hombre que ni siquiera puede ayudarla a salir de un apuro. Es inútil conservarlo. No me importa, abogada Su, luchar su propio caso de divorcio. Juntas. Esta persona es realmente algo. Ni siquiera escucha lo que otros tienen que decir. Grupo Lee. Abogada Su, por favor espere un momento. El presidente estará aquí enseguida. Gracias.
Jin-Roll. Uy, ¿qué fuiste? Uy, a la compañía Junchi. Sí, tío, nuestra firma aceptó un caso, y resulta que yo estoy a cargo de él. No me llames tío, tan formalmente. Junchi te ha decepcionado estos 2 últimos años. Ahora que ha vuelto. Y tenéis trabajo superpuesto. Aprovechad la oportunidad para cultivar vuestra relación. Ciro. Papá. Eso. Lo intentaré. Bien. Jin-Roll. Me comprometo con la tía Kim este fin de semana. Recuerda venir. No hablaré más. Papá, está aquí. La abogada Su llegó bastante temprano. Cultivar la relación. Entonces debería ser proactiva. Cariño. ¿No te gusta? Ya estoy casada. Aunque eres bastante interesante. Pero no voy a ser infiel. Actuando como un hombre casto y heroico. Pero tu esposa está justo delante de ti, y ni siquiera puedes reconocerla. ¿Cómo te atreves? Está bien. Solo lo intentaré. ¿Qué tan firme eres? Esto se considera trampa ahora. Abogada Su. Así que prefieres a los hombres casados. ¿A quién no le gusta? Alguien como el presidente Lee. Pero prefiero el dinero del presidente Lee. Eso tiene más sentido. ¿Verdad? Menos mal. Tengo mucho dinero. ¿Por qué esta persona no sigue las reglas? Presidente Lee, es hora de hablar de negocios. Después de todo, soy una abogada profesional. Entonces, abogada Su, ya que está en eso, tome mi caso de divorcio. Vamos a resolverlo de una vez. ¿Quieres divorciarte de mí? No. Quiero que me ayude a divorciarme. Abogada Su. Por supuesto. Si Su Jin-Roll, esa mujer sabe lo que le conviene, se irá por su propia voluntad. Si necesitara una esposa de verdad, preferiría casarme contigo, abogada Su. Bien. ¿Quieres divorciarte de mí? Y casarte conmigo al mismo tiempo. Sigue soñando. Te seguiré el juego. Ya veremos cuánto te arrepientes entonces. Bien. No hay problema. Día de la fiesta de compromiso. Kim Do-yoon, la prometida de Lee Chi-sin. Tía Kim. Se ve tan hermosa con un vestido de novia. Este vestido de novia lo encargó el viejo Lee. También encargó uno para ti. Ven, pruébatelo rápido. Después del banquete de compromiso, el viejo Lee planea celebrar tu boda y la de Junchi. Se ve tan bien. Ya que el compromiso está fijado, pruébatelo. Tía Kim. Eres mi madrastra. ¿Qué eres? Si no, ¿qué está haciendo? Explica. ¿Explicar qué? Dijiste que ya estabas casada, porque eres de la familia Lee. ¿Hay algún problema con eso? Conoces mi identidad. Y aún así te atreves a provocarme. Si no te provoco a ti, ¿a quién debería provocar? ¿No es eso algo obvio? Bien. Ya que te gusta la emoción.
Entonces llevémoslo hasta el final. La ceremonia de compromiso está a punto de empezar allí. Tu papá se va a comprometer. No vas a ir. Sin el personaje principal, no terminaría esta ceremonia de compromiso. Cámbiate de ropa. Presidente Lee, ¿qué hace aquí? El presidente me pidió que le buscara durante mucho tiempo. ¿Por qué estás aquí? La ceremonia de compromiso concluyó perfectamente. El presidente me pidió que trasladara el equipaje de la señora. Primero, La ceremonia de compromiso terminó perfectamente. sí. El abogado Su está aquí. Eso. Se le cayó el bolso. Se lo traje de vuelta. Gracias. Su. Jin-Ro. El carné de identidad de mi esposa. ¿Cómo puede estar contigo? El señor Lee y su esposa se van a divorciar. No necesita identificación. ¿Qué? Podría ser que el señor Lee se arrepienta y no quiera divorciarse. Yo, respecto a mi esposa a la que solo he visto una vez, no tengo absolutamente ninguna impresión de ella. ¿Cómo podría arrepentirme? ¡Qué falta de arrepentimiento! Ni siquiera han pasado 2 años, y ya me has echado al fondo de tu mente, y todavía tienes el descaro de decir que estás interesado en mí. Abogada Su. Porque se casó con mi papá. Tu papá. Ni siquiera reconoces a tu propia esposa. Y me confundes con tu madrastra. El esposo se convierte en hijastro. Supongo que soy yo quien se beneficia. Hablando. ¿Cuál es exactamente su propósito? Por supuesto, es. ¿Por qué me gustas, señor Lee? Es una pena que estés casado. Así que solo puedo recurrir a esta estrategia. De todos modos. Estando cerca del agua. Uno ve la luna primero. ¿Qué? ¿Crees que no me atrevo a besarte de verdad? No tiene miedo de que la echen de la familia Lee. Si tienes agallas, ve a quejarte a tu papá, a ver si siente lástima por ti, o siente lástima por mí. Correcto, el señor Lee ya no es un estudiante de primaria. Quejarse a los padres, ese tipo de cosas, probablemente no lo haría, ¿verdad? Bien. Muy bien. Presidente Lee, ¿todavía me recuerda, verdad? Presidente Lee. Soy Xing-Yu. Tuvimos un pequeño malentendido antes. Accidentalmente ofendí a usted y a la señora Lee. Le pido disculpas. Por favor, no se enfade, ¿vale? Esa mujer promiscua no es mi esposa. Lo sabía. Una mujer como ella, presidente Lee, ¿cómo podría interesarle? Solo sirve para casarse con un matón o algo así. Se casó con mi papá. Yo no quise decir eso.
Presidente Lee, de verdad que no quise decir eso. Sujin-Rou. Todo es culpa tuya. Hermana, ¿de verdad puedes permitirte venir a un lugar como este a gastar dinero? Olvidé. Hermana ahora está casada con el presidente Lee. Naturalmente, ella tiene esta pequeña cantidad de dinero. Hermana, si papá supiera que encontraste un anciano para casarte por dinero, ¿qué pensaría él? Con razón el presidente Lee me despidió por ti. Resulta que estás siendo madrastra de alguien. Estaba realmente ciego en ese entonces, que no vi que eras una mujer así. ¿Qué tonterías estás diciendo? Chao Chun. Tienes el descaro de decir esas cosas. Sujin-Rou, te estás poniendo ansiosa. Todos, vengan a echar un vistazo. Esta mujer, para meterse con los ricos, no dudó en casarse con un anciano, para ser madrastra de otros. Incluso usa su poder para intimidar a la gente, obligando al presidente a despedir a mi novio. Esta mujer, por dinero, hará cualquier cosa. Esto es demasiado cruel. Este tipo de mujer snob y vanidosa realmente corrompe la moral social. Fílmenlo, publíquenlo en línea, para que no se atreva a salir y ver gente en el futuro. Deja de filmar. Suxin-Yu. Te daré una lección legal gratuita. Difundir rumores y calumniar a otros, causando daño a su reputación, puede acarrear consecuencias legales. Sintiéndote culpable, este es el presidente Lee, diciéndome esto él mismo. Tú, Lee Yunchi, me has arruinado. ¿Quién se atrevería a causar problemas en el territorio de la familia Lee? Es el presidente Lee. Presidente Lee, este tipo de mujer materialista, no puede quedarse en la familia Lee. Así es, el presidente se está haciendo viejo. Está siendo engañado por esta pequeña zorra. No puedes caer en eso. Basta. Mi esposo. Es claramente él. ¿Cómo podría ser? El presidente Lee dijo claramente. En el futuro, no quiero volver a verlos a los dos. Todos los videos grabados hoy. Las fotos tomadas. Si se filtra, aunque sea uno. Yo, Lee Yunchi, definitivamente llegaré al fondo de esto. Presidente Lee, me equivoqué. Yo no me atreveré a hacerlo de nuevo. Sí, presidente Lee, perdóneme. Por favor, perdóneme. No hice nada. Que miráis todos dispersados. Vámonos, vámonos. Mi esposo se ve un poco guapo hoy. Solo hago esto por el bien de mi papá. No tientes a la suerte. Esto es exasperante. Lee Yunchi, eres un idiota. Volviendo tan tarde. ¿Por qué bebiste tanto? Necesitas que te ayude a volver a tu habitación. Estás loco, tu papá ha vuelto. ¿Qué pasa? ¿No te gusta tu madrastra? Estos dos jóvenes finalmente se han reconciliado. Me hizo preocuparme por nada.
¿Qué estás haciendo? No te vas a poner serio, ¿verdad? Buenos días, presidente Lee. ¿Qué haces aquí? ¿Qué me hiciste? No me acuses injustamente, anoche, pero tú tomaste la iniciativa. The film was translated and narrated by M Media. Anoche, yo. Presidente Lee, no te preocupes, lo mantendré en secreto para ti. Por favor, no te lo tomes a pecho. Parece bastante inteligente. ¿Cómo puede ser engañado tan fácilmente? ¿Qué puede hacer un hombre borracho? Estás borracho y todavía tienes mal genio. Estaba tan cansado anoche. Vuelve a dormir. ¿Por qué eres el único aquí? Ella. Probablemente aún no se ha levantado. Eso es cierto. Quizás estaba demasiado cansada anoche. Llévale tú el desayuno. Date prisa y vete. Parece que el día en que tenga a mi nieto está a la vuelta de la esquina. Presidente Lee, corriendo al baño para molestarme. Si se corre la voz, no será bueno para tu reputación, ¿verdad? Cuando me estabas seduciendo. ¿Por qué no lo dijiste? Yo te seduje. Anoche fue claramente. Abogada Su. Te daré un mes. Divorcio. ¿Por qué debería escucharte? Si no te divorcias, no depende de ti. Despacho de abogados. Presidente Lee, ¿por qué viniste al bufete de abogados? Grupo Lee va a negociar la próxima bodega. Necesito ir a la bodega y redactar un contrato. Presidente Lee, permítame acompañarle. Creo que la abogada Su es buena. Abogada Su, acompáñame. Soy yo de nuevo. Vamos. Dueño de la bodega de la familia Lee. Presidente Lee nos honra con su presencia. Perdone que no le hayamos recibido como es debido. El vino ya ha sido preparado para usted. Por favor. Esta es nuestra bodega. Vino cuidadosamente The elaborado. film was translated and narrated by M Media. Rico en sabor. Impactante. No está mal. El presidente Lee realmente sabe lo suyo. Parece que la asistente del presidente Lee no aguanta el alcohol. Al lado del presidente Lee. ¿Cómo no vas a beber? Jefe Lee, ha entendido mal. No soy el asistente del presidente Lee. No ser capaz de aguantar el alcohol es de hecho mi defecto, pero la competencia profesional y la actitud para manejar los asuntos son lo más importante. ¿Cuál es exactamente la identidad de esta mujer? ¿Cómo se atreve delante del presidente Lee a hablar así? Debo darle una lección esta noche. Presidente Lee, nos quedaremos en la bodega esta noche, solo por una noche. Sujin Rou. ¿Qué estás haciendo?
Habitación 2808. ¿Quién es? ¿Qué quieres? El presidente Lee está justo al otro lado del pasillo. ¿El presidente Lee no se preocuparía por ti? El presidente Lee es un hombre casado. Solo sígueme obedientemente. Coopera con la corporación Lee en el futuro. Obtendrás tu parte de los beneficios. Déjame decirte, soy abogada. Usando violencia, coerción, o por otros medios contra las mujeres. Serás responsable, penalmente responsable. Entonces solo diré que me sedujiste. Con mis antecedentes familiares, la gente definitivamente pensará que estás intentando congraciarte conmigo. ¿Quién creería tus tonterías? Molestar e insultar a mujeres por la fuerza, gente como tú, son la escoria de la sociedad. Mujer, ¿te atreves a pegarme? Realmente no atiendes a razones, insistiendo en la fuerza. The film was translated and narrated by M Media. Esta noche, no escaparás de mis manos. Lee. Presidente Lee. De hoy en adelante, la bodega de la familia Lee ya no existirá en Jinchang. Presidente Lee, ella es solo una abogada de poca monta. Ella no es su esposa. ¿Por qué está usted? Cualquiera que se atreva a tocar la gente de Lee Junchi seguramente morirá. Presidente Lee, no debería haber hecho esto. Por favor, déjeme ir. Deje ir la bodega de la familia Lee. Es ella. Ella me sedujo. Realmente fue ella quien tomó la iniciativa. ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? No hagas tonterías. No es la abogada su bastante proactiva. Incluso alguien como el jefe Lee puede encontrarla atractiva. Porque yo no. ¿De verdad crees sus tonterías? Estás loco. Podría ser que fui demasiado lejos. Este hombre, ¿por qué de repente es tan impulsivo? Hace solo unos días, todavía me odiaba. No es esto lo que querías. ¿Por qué no divorciarse? Este Lee Junchi es realmente un psicópata. Esta mujer sin corazón. Duerme conmigo y luego quiere huir. Y ahora quieres pacíficamente ser mi madrastra. De ninguna manera. Presidente Lee, con tal de que consigamos que el presidente se divorcie de la abogada Su, no sería suficiente. No hay necesidad de enfadarse. El presidente lo valora. Escuchará lo que usted tenga que decir. El presidente Lee ya lo había pensado. He dicho demasiado. Envía el acuerdo de divorcio preparado a Su Jin-ro. Sí. ¿Qué haces aquí? Da la casualidad de que hay un caso por aquí. Me paso a verlos. Yo tampoco desayuné. Hice algo. Para comer con el presidente Lee. Yo hice el desayuno, y tú lo estás regalando. Alguien más hizo el desayuno, y tú lo estás disfrutando tanto. Canalla. Presidente Lee. Está delicioso el desayuno que hizo otra persona. Está un poco seco.
Te traeré algo de beber. Anoche. De nada. Tura. Incluso besaste. Aprovechándose y haciéndose el inocente. Divórciate o serás divorciada. Tú eliges. Presidente Lee, no pensaste que yo era tu madrastra, ¿verdad? Si tienes intenciones conmigo, no sería eso malo. ¿Crees que a mi papá le importas? Además, preferiría que él te divorciara ahora, si le dices. Mis intenciones hacia ti, eso es aún mejor. También me ahorra problemas. No tienes miedo de que tu esposa se ponga triste. Después de todo, ustedes dos son considerados una pareja casada de 2 años. Cuando me estabas seduciendo. ¿Por qué no pensaste en? Ahora soy tu esposa. ¿Qué clase de seducción es esa? Eso. Debería. Probablemente quizás. No llamarse seducción, ¿verdad? A lo sumo, se considera divertido. Presidente Lee. Finrow, ¿por qué estás tirada en el suelo? Eso. Se me cayó algo. Estoy buscando algo. Entonces tómese su tiempo, abogada Su. Tengo algo que hacer, así que me iré primero. Este tipo es verdaderamente de corazón negro al extremo. Él no sufre ninguna pérdida. Finrow. Pasó algo entre tú y el presidente Lee. Ayer, ese jefe Lee, en realidad intentó aprovecharse de mí. El presidente Lee me ayudó a darle una lección. Finrow. Ya eres una mujer casada. Aunque tú y tu marido no tengan sentimientos el uno por el otro. Pero no está mal tener los pies en 2 barcos. Sí. Lee Junchi también es un hombre casado. Entonces esto es mi propia habilidad. No es asunto tuyo. Pero... si quieres quitarme un hombre, entonces no seremos amigas nunca más. Pero tú estás arrebatándome a mi marido. Las cosas de mi Sujin Rou se pueden regalar, pero no arrebatar. Abogada Su, tiene una entrega. Gracias. Petición de divorcio. Estoy tan enfadada. Este Lee Junchi realmente está muriéndose por divorciarse de mí. Ni siquiera reconoce a su propia esposa. Canalla, si nos vamos a divorciar, yo debería ser la primera en mencionarlo. Abogada Su, ¿por qué estás tan enfadada? Es un caso muy difícil. Sí, claro, Lee Junchi claramente ni siquiera sabe que soy su esposa. ¿Por qué me estoy enfadando? Podría ser que en realidad me gusta. Imposible. Absolutamente imposible. Tu padre dijo que quería verme por algo. ¿Por qué no lo veo? Esto no es para ti. Petición de divorcio. Lo has pensado bien. ¿Estás dispuesta a divorciarte? Presidente Lee, ¿puedo entrevistarlo un momento? ¿Por qué insistes tanto en divorciarte de tu esposa, aunque no se conozcan bien? Aún así, podrían intentar conocerse primero, quizás terminen gustándose mucho. Dijo algo. Delante de usted. ¿O es que se aferra a la posición de señora Lee y le pidió que fuera un cabildero porque no quiere divorciarse? Nunca me gustaría este tipo de mujer vanidosa. ¿No dijiste tú también que yo era una mujer vanidosa? Entonces, ¿por qué sigues molestándome? No puedes compararme a Su Jin Rou. Además, no soy ese tipo de hombre irresponsable.
Eres tan responsable. Ni siquiera me conoces. Y aún así dices que soy vanidosa. Qué molesto. Te lo mereces por no tener esposa. Estás aquí. Justo estábamos hablando de buscarte. Ven conmigo al estudio. Tengo algo que discutir contigo. Está bien. Sigue fingiendo. Me niego a creer que puedas seguir actuando como si nada hubiera pasado y seguir siendo esta madrastra. Papá, ¿de qué quieres hablar conmigo? Es así. En el banquete de compromiso de la última vez, no invité a demasiados invitados. Junchi tampoco vino. Tu tía Kim siente que Junchi no le agrada mucho. Así que aún no se ha mudado. Estoy planeando dar un banquete. Para presentarla formalmente a ella y a ti, a todos. ¿Qué te parece? Esto. Por supuesto, no hay problema. Entonces, mi identidad como esposa de Lee Junchi realmente tiene que ser expuesta. Tía Kim, ¿qué estás haciendo? Que no oiga Junchi. El viejo Lee y yo preparamos una pequeña sorpresa para él. Iré a la habitación a decorar. Que no se entere. Es así, no te preocupes. Debería estar dormido. Ve y hazlo. Luyun, Debes guardarme el secreto. No dormida. Toma un poco de agua. Tura, ¿a dónde vas? Buscando a mi papá. No tienes permitido ir. No te preocupes. No le diré. Sobre el divorcio. Todavía no tienes permitido ir. ¿Qué hay en el estudio? Nada. Torpe. Si empujas más fuerte, entrará. Mi papá trajo a una mujer. Tú solo vigila abajo. Y ayúdalo a encubrirlo. Estás pensando demasiado. ¿Cómo podría ser eso? Tu padre no está en el estudio. ven aquí y cambiemos. Y dices que no hay nada. Se acabó. Simplemente mátame. ¿Quieres que lo mantenga en secreto? Deberían hacer menos ruido. Simplemente finjan que no oyeron nada. Las cosas no son como tú crees que son. Intenta entender a tu padre. Puedes entender esto. Puedo. ¿Qué hay que no entender? Estás mal de la cabeza. Te gusta tanto el dinero. Te gusta la posición de la señora Lee. ¿Qué eres? La imaginación de este hombre es realmente algo. Hablando de eso, The film was translated Presidente Lee, de and todos modos, narrated by hoy M. definitivamente no puedes entrar, pero la cosa es, puedo explicártelo. entonces, todavía no le vas a pedir el divorcio a mi papá. ¿Qué es todo esto? Todo esto desde el principio fue solo un malentendido de tu parte. Entendí mal. Lee Junchi, eres estúpido. No soy tu madrastra en absoluto. No soy tu madrastra en absoluto. Luyun. Escucha. ¿Qué es ese ruido de abajo? Jinro está abajo. Date prisa y termínalo. Montar esto es bastante complicado. ¿Puedes ayudarme a empujar esto? Empújalo. Debería haber hecho que el asistente lo hiciera. Un hijo tan grande. ¿Cómo puede jugar con estas cosas? A los jóvenes les gusta esto hoy en día. Además, dejar que el asistente lo haga no sería sincero. Quiero que Junchi vea mi corazón. Vale. Aquí. He terminado este. Cambiemos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi corazón late tan rápido? No sería tan fácil enamorarse de su encanto, ¿verdad? Lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo podría malinterpretar? Tú, para este puesto, realmente puedes aguantar. Ya que ese es el caso, le preguntaré a mi papá por ti. Para ver qué considera el que eres.
Qué extraño. Acabo de oír un sonido aquí. El divorcio. Es tu única opción. Te lo dije. Lo entendiste mal. ¿Por qué eres así? No escuchas explicaciones. Indignante. Traspaso de caso. Hoy que estás a cargo del caso del presidente Lee, de divorcio, me lo han traspasado a mí. Este caso no se te puede dar. Además, el de Lee Jun-chi es un divorcio amistoso. Solo soy responsable de redactar el acuerdo. No ha llegado al punto donde se necesite litigio. ¿Qué quieres decir exactamente? Ya estás casada. Mantente alejada del presidente Lee, sabiendo perfectamente que él es el hombre en el que tengo puesto el ojo. ¿Y tú tienes un marido? Tu marido es Lee Jun-chi. Soo-jin Roo. Me estás tomando el pelo. Eres claramente su esposa. Y sin embargo, me lo ocultaste y no me lo dijiste. Estás intentando deliberadamente ponerme la zancadilla a mis espaldas. No es así. Sí, no es lo que piensas. Yo... Ya basta, Soo-jin Roo. No esperaba que fueras este tipo de persona. Ya que estás siendo cruel. No me culpes por ser injusta. Sí. Hay algunas cosas que necesito aclararte. Primero, soy Soo-jin Roo. Soy abogada. Tengo mi propia vida. No necesito presumir por todas partes de quién soy esposa. Mi matrimonio es mi asunto privado. Tengo derecho a elegir si hablar o no. Nadie puede acusarme, porque tengo mis propios secretos, y criticarme. Segundo, dije que Lee Jun-chi tiene esposa. Tú también expresaste claramente que esto no es un problema. No te habrías echado atrás desde el principio por quién es la esposa de Lee Jun-chi. Y tampoco lo harás ahora. No necesitas buscar excusas para tu propia ambición, para limpiar tu nombre. ¡Qué oradora tan elocuente! Abogada Su. Bien. Así está bien, ya no tengo que fingir más. De todos modos, Lee Jun-chi se va a divorciar de ti. Que gane la mejor mujer. Lee Jun-chi, ¿qué lío de deudas románticas has armado? Kiaona, mejor amiga de la Sisi. Nana. ¿Cómo puedes ser tan descuidada? ¿Le derramaste vino a alguien? No es que lo haya hecho a propósito. A la señorita Su no le importará, ¿verdad? ¿Quién creería que no lo hiciste a propósito? Y que si lo hice a propósito, ¿qué te crees que eres? ¿Cómo te atreves a intentar robarle el hombre a Sisi, basura como tú? ¿Y quieres seducir al presidente Lee? ¡Qué descaro! Te daré una oportunidad para disculparte. Pedir disculpas a una mujer como tú. ¡Qué broma! Deberías arrodillarte hoy y pedir disculpas a Sisi. Luego vete de aquí con el rabo entre las piernas. Este tipo de banquete de alto nivel no es un lugar para cosas sucias como tú, para que vengas. Te di una oportunidad. ¿Qué? ¿Todavía quieres pegarme? No te preocupes, la abogada Su es abogada. Ella no pegará a nadie. Alguien tan magnánima como la abogada Su. Es solo un vestido sucio. No te lo tomarás a pecho, ¿verdad? ¿Peleando conmigo? Todavía estás muy verde. No lo hice a propósito. A ustedes dos no les importará, ¿verdad? Tú. ¿Quién creería que no lo hiciste a propósito? Exacto. Yo voy a pelear contigo. ¿Qué eres? ¿Todavía quieres pegarme? La abogada Luo es abogada. Siempre magnánima. Es solo un vestido mojado. No te lo tomarás a pecho, ¿verdad? Tú. ¿Qué eres? Hoy es el banquete de la familia Lee.
Si ustedes causan más problemas, no tienen miedo de que la gente los eche, ¿sabes? De todos modos, no pueden echarme de ninguna manera. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo entraste aquí? Estás armando un escándalo en el banquete de mi familia Lee. Dime. ¿Estás confiando en mi papá? ¿O estás confiando en mí? Si no fuera por el problema que causaste, no estaría sufriendo. ¿Para qué me apoyo en ti? No me estás menospreciando, desde el fondo de tu corazón. Lo hice un poco antes. Pero dije. Soy un hombre responsable. Ahora que lo somos. Me casaré contigo. No estás loca. ¿Por qué casarte conmigo si no te gusto? No tengo nada que ver contigo, y menos aún con tu padre. ¿Quién dijo que no me gustas? Todavía ni siquiera sabes mi nombre aún, ¿verdad? ¿Qué te gusta de mí? Gustar es gustar. ¿Qué tiene que ver con el nombre? Bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sujin. Presidente Lee, el presidente tiene un asunto urgente que discutir con usted. Entendido. Bien. Recordaré tu nombre. Sujin. Nuestro asunto. Te lo explicaré después. Ya he enviado el acuerdo de divorcio a Sujin Ro, esa mujer materialista. Eira, solo escuchas la mitad de lo que la gente dice cada vez. Puedes concentrarte en los puntos importantes al escuchar. Incluso te gusta decir que soy materialista. Esto es insoportable. Entonces divorciémonos. Divorciémonos ahora. Lee Junchi, idiota arrogante, te lo mereces por no tener esposa. Divorcio. ¿Es eso? Bien. Divorciémonos. Diciendo que soy materialista, y aún así afirmando que te gusto. Todo es solo palabrería. Imperdonable. Presidente Lee, Es ella. esta debería ser la habitación del presidente Lee. Todavía no ha regresado. ¿Estoy acostada en su cama? De esta manera, ¿puedo? Justificadamente. Ella es. No va a hacer un movimiento con Lee Junchi, ¿verdad? Esta mujer, Sujin, ¿qué trama ahora? Jugando al tira y afloja. Tus trucos son verdaderamente interminables. Lee Junchi. ¿Te atreves a tener una aventura durante nuestro matrimonio? ¿Por qué eres tú? Presidente Lee. Mi ropa se mojó, así que vine a cambiarme. ¿Qué haces aquí? Ustedes continúen. Continúen. Presidente Lee. ¿A dónde vas? Nosotros. Presidente Lee. De verdad no soy tan encantador como Sujin Ro. Sujin Ro. Definitivamente no perderé contra ti. Es tan tarde. ¿A dónde vas? Dejando a la familia Lee. ¿Por qué? Porque te vas de repente. Yendo a divorciarse. Dale este puesto a alguien que lo necesite. Has luchado tanto tiempo, y finalmente te has dado cuenta de que quieres el divorcio. No me sigas más. Sujin. Llamaré Sujin Rogo ahora mismo, y te dejaré escucharlo con tus propios oídos. No me gusta ella. Definitivamente me divorciaré de ella.
Lee Junchi, bastardo. Renombrar contacto a bastardo. Sujin Rou. Ya que no has estado dispuesta a firmar el acuerdo de divorcio, entonces nos encontraremos directamente en el registro civil mañana. Mañana a las 10 am. Te estaré esperando. Será mejor que llegues a tiempo mañana. Asistente Lin. Antes de las 9 am de mañana. Debe encontrar mi certificado de matrimonio. Sí, The film was translated and narrated by M Media. asistente Lin. Te dije que siguieras a Lee Junchi para vigilar a este chico. Era para mantenerlo en el buen camino. Sin embargo, estabas pensando en ayudarle a robar el certificado de matrimonio de la casa antigua. Presidente, sé que me equivoqué. Fui yo quien le dijo que lo hiciera. Papá, este matrimonio sin amor. Es hora de que termine. Presidente Lee. La señorita Su ha enviado el acuerdo de divorcio firmado. Mientras yo esté vivo, ni se te ocurra divorciarte. Lo sabía. Organicé un banquete específicamente para presentar a Jin Rou a todos. Pero ella no apareció. Debes haberla asustado. Papá. Aunque rompas el acuerdo de divorcio, seguiré buscando a Sujin Rou para que firme la primera copia, la segunda copia, el certificado de matrimonio que te llevaste. Puedo conseguir uno nuevo. No puedes detenerme. Hijo desobediente. Hijo desobediente. Junchi. Perfecto. Todavía hay un tazón de sopa en la cocina que no se ha servido. Ve y ayuda. Adelante. ¿Por qué eres tan torpe? Estoy bien. Dices que estás bien. Estás sangrando. Te llevaré a que te lo venden. Me mudé y volví. Y ni siquiera preguntó. Esto parece una pareja profundamente enamorada. Junchi quiere el divorcio. Creo que es solo por una pequeña pelea. Son demasiado emocionales, después de todo. ¿Qué pareja no discute? Esta noche, dejemos el espacio para ellos. Vámonos. Esto es malo. Papá y tía Kim deben haber cerrado la puerta. ¿Por qué has vuelto? Se ha resuelto el divorcio. Debería ser pronto. Necesitas mi ayuda. No, solo cuídate. Yo. El certificado de matrimonio ha sido incautado. Así que ese día, no apareciste. Por esta razón. Presidente Lee, en tus ojos. ¿Qué tipo de persona es tu esposa? Ella. Ella es solo una persona, llena de intrigas. No respondió mis llamadas muchas veces. Supongo que conoce mi identidad. Y no quiere divorciarse. Ni siquiera preguntaste, ¿qué piensa ella? Quizás, ella también quiera divorciarse. Porque estás ansioso. Sujin Rou. Debería ser mi esposo. ¿Quién debería discutir el divorcio conmigo?
The Bastardo. film was translated and narrated by M Media. Cuando quieras divorciarte, siempre estoy lista. Mira, me volvió a colgar. No es esto evasión. Vamos. Quizás ella simplemente no quiera hablar contigo. ¿Qué quieres? Tú. ¿No quieres que me divorcie? Por supuesto, quiero que te divorcies. Sería tan feliz si te divorciaras. Podría ser que yo, Su Jin-Rou, no estuviera dispuesta a renunciar. Ella realmente me tiene en su corazón. Esta noche. La cama es tuya. Papá. Hola. Junchi te está observando a ti y a Jin-Rou ahora. Y vuestra relación es armoniosa. Quiero daros el certificado de matrimonio. Espero que pienses cuidadosamente antes de hacer algo. No actúes impulsivamente. Entiendo, papá. Asistente Lin. Presidente Lee. Que alguien gestione el divorcio. Sí. Nos vemos en el registro civil a las 3 p.m. hoy. Es realmente incómodo tener un resfriado. ¿Es usted la señorita Su? El presidente Lee me ha encargado traer toda la información aquí. Lo he traído todo aquí. Entremos. Señorita Su. El presidente Lee dijo, aunque usted y él no tienen sentimientos el uno por el otro, al menos han pasado 2 años juntos. Esta es la compensación del presidente Lee para usted. Dile que no necesito su caridad. Señorita Su. Me resulta un poco familiar. Nos hemos visto antes en alguna parte. Nunca te he conocido, no te conozco. ¿Qué haces aquí de nuevo? Has obtenido el certificado de divorcio. Sí, lo he hecho. Casémonos. Lee Junchi. Ese día, no pasó nada, no necesitas casarte conmigo, y no tienes que ser responsable de mí, Lo sé. ¿sabes? Simplemente déjate llevar. No puedo. Su-Jin. De todos modos, no sientes nada por mi papá. Y dije, tengo dinero. Lo pensé detenidamente. Casarme con mi papá parece ser realmente por mí. Después de todo, es fácil conseguir lo que está cerca. ¿Por qué no me di cuenta antes de que eres tan narcisista? Porque crees que está enfadada. La investigación muestra que las mujeres que acaban de divorciarse tienen una especie de complejo de anhelo de amor y sus emociones son extremadamente inestables. Creo que la señorita Su debe ser así. Mira bien, la foto en el certificado de divorcio. Esta vez, escucha cada palabra. Yo soy Su Jin-Rou. Es solo que es tan vanidosa, y está obsesionada con el dinero y el poder, y no es nada romántica, tu intrigante ex esposa. Eres Su-Jin The Rou. film was translated and El director Lee no narrated puede by creerlo. M-Media. Su, abogada Su. Esto es un malentendido. ¿Por qué no lo dijo antes? Quería decirlo antes. Pero alguien siempre me vio como una mala persona. ¿Qué podía decir? Quería explicar.
Pero alguien, ni siquiera tiene la costumbre de escuchar a la gente. Pensaste que era tu madrastra, y nunca pensaste que era tu esposa. Jin-Ro, escúchame. Ese día en la ceremonia de compromiso de mi padre, llevabas un vestido de novia, y pensé, Cyril, pensaste que iba tras el dinero, tras el poder de la familia Lee. Por eso seduje a tu papá. Desde el principio, en tu corazón, nunca fui una buena persona. Pensaste que nunca me habías conocido. Pero aún así pensaste que nunca me divorciaría de ti. Bien. Ahora, haré que suceda por ti. ¿a dónde? Señor Lee. Presidente Lee. Ya estamos divorciados. De todos modos, no te gusto, así que esto es justo. Su Jin-Ro. No me gustas. Incluso si malinterpreté que eras mi madrastra, todavía quería casarme contigo. Dije, estoy decidido a conseguirte. ¿Por qué estás solo, sola? ¿Dónde está Jin-Ro? Hijo rebelde. ¿Por qué te divorciaste? Tonto. No lo supe en todo este tiempo, que la persona a mi lado era Su Jin-Ro. Pensé que ella era. Me volveré a casar con ella. Ni siquiera sabes cómo engatusar a una mujer. ¿Cómo la convenzo? No teníais tu Jin-Ro. Aún una boda. Cierto. Pídele matrimonio. Y luego organiza la boda. Como pude haber dado a luz a un hijo. Tampoco romántico. Edificio de oficinas. Presidente Lee. Ya estamos divorciados. ¿Qué haces aquí? Volver a casarse. Estás bromeando. Jin-Ro, los malentendidos anteriores, fueron todos causados por mí. Pero hablaba en serio sobre planear casarme contigo. No fue por eso, noche inexistente. Tú. Puedes aceptarme de nuevo. Un año después. Porque está cerrada la puerta. Presidente Lee, son las 9:01. Llega tarde. Esta es mi casa. Ni siquiera puedo volver a mi propia casa. Esto es completamente vergonzoso. Después del último divorcio del presidente Lee, persiguió a la señora tan ardientemente que tardó un año en reconciliarse. Ahora, la señora está a cargo en casa. Las reglas familiares son estrictas. Si no llega a casa antes del toque de queda, no podrá entrar. Entonces, ¿dónde se supone que me quede? Solo un recordatorio. Todo su dinero está administrado por la señora. La señora dijo que los hoteles del grupo Lee no tienen permitido alojarlo. Ahora está sin un lugar a donde ir. Ya me las arreglaré. Pero si en el futuro tiene algún dinero escondido, recuerde pagarme. Director Lee. Ha vuelto bastante temprano. Tenía un compromiso de negocios hoy, y solo llegué un minuto tarde. No debería ser un gran problema, ¿verdad? De camino de vuelta, hice un viaje especial para comprar comida para mi esposa, los pasteles de su tienda favorita. Por el bien de estos pasteles. Mi querida esposa, ¿podrías perdonarme? Lee Yunchi, eres tan molesto, sabiendo que he engordado recientemente, aún así me compras pasteles. Mi esposa siempre es la más hermosa.